Buenas tardes amigos, hermanos, compañeros, Dios los bendiga. Esta tarde les traigo una palabra de parte de Dios y vamos a seguir hablando sobre el ayuno. En este caso vamos a hablar del ayuno, de cómo abstenerse para poder fortalecerse espiritualmente en la palabra de Dios. Y hoy vamos a Mateo capítulo 6, versículo 16, que dice: cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos que ayunar es abstenerse de comida, es vivir, es tener un tiempo solamente para Dios, para Cristo, para fortalecernos espiritualmente. Una vez que recibimos el Espíritu Santo debemos de mantenerlos ahí, porque también lo podemos apagar, según como nos dice el apóstol Pablo. Entonces debemos de hacerlo realmente para Dios, para fortalecernos. Entonces dice en Mateo 6:16, cuando ayunéis no seáis austeros. Vemos que la palabra austeros, ya les explico qué es. Definición de austeridad. Austeridad es un término que indica la cualidad de austero. Alguien austero, por su parte, es sobrio, morigerado, penitente y severo, que no hace ninguna clase de alardes y que se ajusta con rigurosidad a las normas de la moral, en este caso a las normas de la Biblia. No seáis austeros como los hipócritas, porque vemos que ellos hacían las cosas, como les venía compartiendo anteriormente, ellos hacían las cosas para los hombres, para que los vieran y no para Dios. Entonces eso es lo que realmente debemos de evitar, hacerlo para los demás, sino debemos de hacerlo para Dios, ungirnos y meternos en oración, en ayuno, en un solo cuarto, solamente entre Él y yo, no entre yo y todos los demás que sepan lo que yo estoy haciendo en ese día. Mejor entre menos sepan mejor. Eso es lo que nos dice acá el texto, que como los hipócritas, que sabemos que la persona hipócrita es una que vive una doble moral, una persona de doble sentido, una persona que dice una cosa y que hace otra, como ya les he explicado en ocasiones. Dice, porque ellos, o sea, está hablando de fariseos y saduceos, está hablando de los judíos como tal, porque ellos demudan su rostro, o sea, cambian sus apariencias para mostrarse aquí a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Demudar, la Biblia emplea la palabra demudar para describir a cierto tipo de personas que simulan una actitud que no es sincera en relación con la práctica del ayuno, con la que tienen el propósito de parecerse a los hombres de bien, o sea, a los hombres justos, a los hombres que viven de manera justa delante de Dios, sinceros de corazón cuando lo practican. O sea, no son sinceros estas personas cuando realmente practican el ayuno. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues el alarde de los hombres. Esa es la recompensa a las personas que hacen estas cosas, a las personas que no ayunan de corazón hacia Dios, que ya tienen su recompensa delante de los hombres, como lo vimos en los otros pasajes de la Biblia que nos enseñaron que ellos lo hacían para mostrarse y no para Dios. Por eso ya tienen su recompensa de parte de los hombres, pero no de Dios. En este caso, nosotros cuando hacemos este ayuno es para fortalecernos espiritualmente, para que Dios nos muestre que estamos fallando, para que Dios nos ayude y nos limpie de todo mal. Eso es lo que hace el ayuno, mostrarnos realmente por medio de la palabra, por medio de Dios, en lo que estamos fallando. Entonces eso es lo que nos dice del ayuno. El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es tener una comunión, una relación con Dios, o sea, leer la Biblia, orar, compartir la palabra, meditar la palabra. Eso es lo que es un ayuno, para romper toda la cadena. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Vemos que ungir en la Biblia es una forma, es como el aceite, mejor dicho. De esta manera simboliza el Espíritu Santo. En Juan 1:32 al 33 encontramos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. No significa que a él le hayan echado aceite, sino que dice que fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo. Y en 2 Corintios 1:21 al 22, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces vemos que eso es lo que hace cuando nos ungimos y nos lavamos el rostro, para lavarnos, para apartarnos para Él. En el 18 dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu
Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos que eso es lo que hemos estado viendo en todo este texto, que nos enseñaba eso, de mostrarnos a los demás en la oración, en la limosna, eso porque precisamente nos enseñaba de no hacer las cosas para los demás sino para Dios. Hay que hacerlo solamente para Dios y no para los demás que me están observando. Cuando ayuno es algo en secreto, o sea, cuando yo estoy ayunando, que sea algo en secreto entre yo y Dios, como el dar plata, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, el orar para no ser visto delante de los hombres, y el ayunar para fortalecerme en el Señor y no para mostrarme a los demás o a los religiosos. Vemos unos ejemplos del ayuno, que eso es lo que vamos a ver hoy. Vemos unos ejemplos de los siervos de Dios ayunando. En 2 Samuel 12 vemos que, vamos a comenzar desde el versículo 1, que dice que Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Entonces vemos acá que el contexto es que él se había casado con Jezabel, o sea, se había unido a Jezabel, porque un día estaba en el palacio y él la vio y vio que era muy hermosa, entonces la mandó traer. Eso lo vemos en el capítulo anterior, en el 11, dice que eso es lo que hizo el rey David. La mandó a traer y se acostó con ella y se unió a ella. Entonces, viendo esto, él mandó a matar el marido, que era justo, porque ahí está en la Biblia, que era Urías Eteo. Entonces, acá nos relata lo que Dios le envió a decir a David por el medio del profeta Natán. Entonces vemos que dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado. Es una parábola. Y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, porque David había entendido que era un hombre malo, que teniendo más ovejas la otra persona prefirió tomar la del pobre y no la del rico. Entonces dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Y que le dijo el profeta Natán? Dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? De muerte. Porque vemos que en ese tiempo el que hacía estas cosas de adulterio, los aprendían en adulterio, lo cogían a piedra, lo lastimaban, lo laceraban, le hacían las mismas cosas, ojo por ojo y diente por diente. Pero en este caso del adulterio los mataban, ¿no? Dice en el 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, acá está hablando que tiene que pagar 4 corderas para poder enmendar esa cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. O sea, acá Dios le envió por medio del profeta Natán una palabra. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, porque en ese tiempo perseguía a Saúl a David, y Saúl era fue el primer rey, después fue David. Dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces todo eso lo añadió Dios porque él era un hombre justo delante de Dios, ¿no? Pero después de que hizo esta embarrada, ese adulterio, pues Dios se apartó de él, y al contrario mandó juicio, porque Dios no perdona a nadie que hace mal. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, porque a eso lo mató a Urías para que fuera su mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Vemos que acá hay juicio de parte de Dios. Dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Dice ahí en el 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová,
Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos que Dios tenía misericordia y no lo mató en ese tiempo. No quiso que muriera, o sea, David. En el 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Porque vemos que él utilizó a los hijos de Amón para que mataran a Urías Eteo, lo mandó al frente de la batalla y lo mataron. Entonces por eso vino palabra de parte de Dios, por hacer blasfemar a los enemigos de Jehová. Y el hijo que le nacería de Jezabel ciertamente moriría. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente, o sea, enfermó gravemente el niño. Entonces, vamos en el 16, que es a donde vamos, dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, o sea, orando toda la noche, pidiéndole a Dios misericordia que lo ayudara, que su hijo no muriera por causa de lo que él había hecho. Dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso más, o sea, más David no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos, y no quería oír nuestra voz más. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se dejó ayunar, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces vemos que primeramente viene el juicio de parte de Dios por la desobediencia de David. Y entró en ayuno y en oración pidiéndole a Dios misericordia que no cayera ese mal sobre su hijo. Pero ya Dios había decretado esa palabra. Y por causa del pecado pues se murió su hijo. Pero vemos que él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque dice que después se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová, o sea al templo, y lo adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces eso es un tipo de ayuno que podemos de entrar por otros, o sea, orar por el prójimo en este caso. En el ayuno de Daniel, dice, en el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año 1 de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno y silicio y ceniza. Esto lo vemos porque vemos que en esos tiempos él ayunaba y oraba para que Dios le mostrara qué era realmente lo que quería decir esta palabra. Y entonces él buscó en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Eso fue lo que hizo ahí. En Mateo 4, que es la tentación de Jesús cuando él ayunó 40 días y 40 noches, nos vino a mostrar por qué debemos de ayunar. Para sujetar esta carne para que sea esclavo mío y no yo esclavo de la carne. Eso es lo que realmente nos vino a enseñar Cristo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de semejante ayuno de 40 días y 40 noches pidiéndole a Dios y enseñándonos por medio de este ayuno qué es lo que debemos nosotros de hacer. O sea, no esa cantidad exactamente, pero sí podemos hacerlo parcialmente. Algunos días para fortalecernos espiritualmente. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos que él se fortaleció espiritualmente, porque la misma palabra nos enseña eso, que se estaba fortaleciendo espiritualmente. Entonces, tipos de ayuno que menciona la Biblia. El ayuno dentro del contexto de nuestra relación con Dios debe servir para acercarnos a Él. No debe ser por motivos egoístas, tales como perder peso, convencer a Dios para que nos conceda algo, o sea, comprar a Dios por medio de un ayuno, o parecer más santos que los demás. Cuando decidimos hacer un ayuno debe ser para acercarnos a Dios, escuchar su voz y crecer en nuestro andar con Él, o sea, con Cristo. El ayuno es voluntario. Elegimos ignorar por un tiempo la necesidad física de comer, de beber o de alguna otra cosa,
Nos enfocamos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios de una forma especial. Por eso es importante que el día del ayuno tengamos nuestra Biblia a mano y estemos en un lugar tranquilo donde podamos hablar libremente con Dios y escuchar su voz sin interrupciones. La Biblia nos habla de diferentes clases de ayuno que veremos a continuación. Es importante que antes de comenzar cualquier tipo de ayuno, en especial el ayuno total, o sea, sin comer ni beber nada, lo comentemos con nuestro médico y verifiquemos que no nos afectará adversamente en nuestro estado de salud. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En este caso no se come ni se bebe nada, el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia encontramos un ejemplo en el capítulo 4 del libro de Esther, que dice que ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley y si perezco que perezca. Entonces vemos acá que la reina Esther estaba ayunando por el pueblo judío porque lo querían sacrificar por otra persona. Entonces dice que Esther, sus doncellas, Mardoqueo y todos los judíos de la ciudad de Susa estarían 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada antes de que Esther fuera a hablar con el rey. Ella iba a rogar por la vida de su pueblo. Vemos que es un ayuno muy radical, pero la situación tan crítica lo amerita para poder salvar a su pueblo, y Dios respondió a esa oración. El ayuno total se debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo, por ejemplo de 6, 12 horas o 24 horas. Es muy importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Se recomienda hacerlo bajo supervisión médica, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes y puede ser peligroso para la salud. En este caso, para la persona que sufre de diabetes, que necesita algún tipo de sal o algún tipo de dulce. El ayuno con agua, dice, es el tipo de ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total. Pero también es aconsejable consultar con un médico, sobre todo si se piensa estar por más de 2 días solo con agua. Dice, si se piensa que este fue el ayuno que Jesús hizo por 40 días, el ayuno con agua. Justo antes de comenzar su ministerio, los evangelios mencionan que Jesús dejó de comer y tuvo hambre, pero no dicen que tuviera sed. Leemos en el evangelio de Lucas que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, porque ahí fue donde fue tentado y donde estuvo ayunando, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante 2 días pasados los cuales tuvo hambre. Hay personas que deciden incorporar jugos de frutas o agua con gotas de limón al hacer este ayuno. El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos. La idea es comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcionando, sin comer en exceso o por placer. En la Biblia encontramos el ejemplo de Daniel. Vemos cómo practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel dejó de comer comidas especiales, elaboradas o sabrosas, y carne. Y también dejó de beber vino. Este ayuno de Daniel es muy conocido y seguido, ya que es menos radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno. Dice en Daniel 2 al 3, dice que en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni osé ningún perfume. Eso es lo que nos dice en Daniel 10, versículo 2 al 3. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas que él había propuesto en su corazón de ayunar. Este ayuno puede ser más extenso, ya que elimina solo cierto tipo de alimentos y desgasta menos el cuerpo. Hay personas que deciden dejar de comer carne, otras dejan de lado los postres, dulces o golosinas. Es bastante común beber solo agua en lugar de jugos o refrescos durante este ayuno. Otros tipos de ayuno, aparte de los que ya leímos, la Biblia menciona otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida. Se trata de dejar de lado por un tiempo cosas que no son alimentos. Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando hizo el ayuno parcial de 3 semanas. En 1 Corintios 7:5 dice, encontramos también el ejemplo de abstenerse del sexo en el matrimonio por un tiempo. Vemos que este también puede ser un ayuno, por un corto tiempo, para dedicarse solamente a la oración y a la palabra. También puede ser, porque es lo mismo, todo va de acuerdo a la oración, ¿no? Esto debe hacerse por mutuo acuerdo, pero con la pareja, porque si no hay un mutuo acuerdo en la pareja no se puede hacer esto.
Dice, hoy día vemos personas que deciden abstenerse del uso de las redes sociales o de la televisión durante unos días, ya que desean usar ese tiempo para profundizar más en su relación con Dios y enfocarse en buscar su voluntad. Este tipo de ayuno puede ir unido a un ayuno parcial. Entonces vemos que eso es todo lo que nos enseña, el ayuno parcial, el ayuno con agua y el ayuno total. Aquí vemos que hay tres tipos de ayuno: ayuno total, ayuno parcial, ayuno con agua. Entonces ustedes miran cuál deciden de hacer para fortalecerse lógicamente espiritualmente con Dios. Entonces eso es lo que nos enseña el ayuno. No hay que aguantar hambre, hay que ayunar, pero meditar en la palabra, leer en la palabra, orar y pedirle revelación o entendimiento de la palabra de Dios para poder predicarla o para poder aplicarla a mi vida. Eso es lo que realmente en este caso vale la pena, porque eso fue lo que Cristo nos enseñó. Porque la palabra dice que cuando Cristo estaba acá en la tierra, fueron unos y le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban. Entonces él respondió que no ayunaba porque los que estaban de bodas no necesitaban ayunar, pero que una fuera quitado el esposo iban a ayunar. Y así pasó. Después de que Cristo murió y ascendió, ahora ayunamos para fortalecernos espiritualmente, para no debilitarnos, porque la carne es débil, pero el espíritu es el que lo santifica y el que lo levanta a uno. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos. Dios los bendiga, compartan la palabra, no se les suscríbanse al canal, vivan para Dios, pídanle perdón por sus pecados si no lo han hecho. No permitan que el diablo los engañe, realmente es palabra de Dios lo que les estoy compartiendo yo de la palabra de Dios, o sea, lo que la palabra de Dios me enseña, que eso es lo que nos ayuda a fortalecernos y lo que nos ayuda a salir de la ignorancia, de la oscuridad, de las borracheras, de las cosas que tenemos en nuestras vidas. Eso es lo que nos ayuda, y el ayuno es un arma poderosa, porque ¿cómo hace uno para sacar un demonio que se manifieste en una persona? Pues por oración y ayuno. Entonces debemos de fortalecernos en ayuno y en oración. Bueno, Dios los bendiga y estamos hablando en estos días la próxima predica. Dios los bendiga.